Hola, hace unos días me escribió Evelyn desde Costa Rica pidiéndome que preparara un vídeo sobre la afinación de las notas agudas, y ese será el tema de hoy. Nos vamos a centrar sobre todo en la segunda octava. El registro sobre agudo lo dejaremos para un poquito más adelante, porque creo que hay unos principios fundamentales que debemos comprender antes de meternos con el registro extremo del oboe. ¿Qué tiene de especial la segunda octava? Puede resultar engañosa, sobre todo cuando uno comienza con el oboe. Tenemos las digitaciones de la primera octava, de la octava inferior, que se repiten en la segunda octava. Nos puede dar la engañosa sensación de que es igual, basta con meter la primera llave de octava o la segunda, según la nota que sea, pero si solamente hacemos eso, nos encontraremos con unas notas realmente desafinadas. Si simplemente si toco lo mismo, pero únicamente poniendo la correspondiente llave de octava, me encuentro con que el sonido está muy bajo. Ese es el problema. Y esa es la tentación que se debe vencer cuando uno comienza con el instrumento. Queremos aprender muchas notas muy rápido y decimos, bueno, si ponemos esta ya nos saldrá. Pues no, no nos saldrá porque tenemos que hacer más cosas para que esas notas estén realmente centradas, el sonido tenga proyección y sobre todo sea estable. ¿Qué necesitan estas notas de la segunda octava? Más velocidad de aire. Ese es el principio fundamental. Para conseguir esa velocidad de aire necesitamos comprimirlo dentro de la boca y eso es lo que nos va a corregir esa afinación. Ahí es cuando tenemos la nota afinada. ¿Qué he hecho? Oe, oe, oe. Como hemos hecho muchas veces en los ejercicios de calentamiento, basta con subir un poquito la lengua y con eso ya conseguimos que tengamos más velocidad de aire y con eso estabilizamos el sonido. Pero ¿qué es lo que debemos evitar a toda costa? La forma incorrecta de darle velocidad al aire, que es apretar con la mandíbula. Lógicamente, si aprieto y cierro el paso del aire, se va a comprimir y tendrá velocidad, pero le vamos a quitar toda la serie de armónicos, le vamos a quitar la riqueza que tiene ese sonido. Es un sonido más pequeño, tiende a cortarse, es muy difícil de controlar. Aquí estoy tocando con la misma abertura de embocadura y de garganta, pero con la lengua sutilmente más levantada. Por eso cuando tenemos algún problema con las notas agudas, es el momento de parar un segundo y recordar ese gesto. Un sutil movimiento de lengua que nos fija la nota. En la primera octava, esto es muy importante, pero aún más en las notas que necesitan la segunda llave de octava, porque son muchísimo más inestables. Depende cómo coloque la embocadura, si aprieto o no, si le doy velocidad al aire o no, tengo un rango de prácticamente un semitono. Por eso es importante que estas notas las consigamos de la forma correcta y que memoricemos esa colocación de la nota. Sabemos que el do está en determinado punto. Ahí está el do, con esta caña en concreto. Con otra diferente quizá le deberé dar un poquito más de velocidad al aire o deberé abrir un poquito más. Generalmente una caña cerrada favorece la emisión de las agudas, pero también hace que sean un poco altas. En cambio, una caña más fácil puede que haga que el sonido se nos baje un poquito de afinación. Por eso es importante que hagamos esos ejercicios de calentamiento que siempre os recomiendo para adaptarnos cada día a la caña que tenemos. Entonces, recordad, la forma correcta de conseguir la afinación en las agudas es con velocidad del aire, con más velocidad del aire, provocada por un sutil movimiento de la lengua hacia arriba. Nunca mordiendo con la embocadura. Os veo la semana que viene.